versículo 34 y 35. Jesús le dijo a la multitud todas estas cosas en parábolas, sin emplear parábolas, no les decía nada. No sé si pueden escuchar la fuerza de esa frase, digamos, como que cuando se sentaba a la orilla del mar, cuando estaba con la multitud, inclusive yo creo que la impresión es que lo que contaba era parábola tras parábola tras parábola. No era un discurso como una charla como hacemos nosotros, digamos, porque, y vamos a ver por qué, pero ahora, versículo 35, así se cumplió lo dicho por el profeta, hablaré por medio de parábolas, revelaré cosas que han estado ocultas desde la creación del mundo. Es decir, estas historias, estas parábolas contienen algo que ha estado oculto, pero algo tan importante que es desde la creación del mundo. Y yo creo que es enormemente importante pensar un minuto por qué Jesús, tal vez hay varias razones, pero ¿cuáles son las razones por las cuales hablaba en parábolas? Primero, era un sistema de los rabí en aquel tiempo, de otros rabí tenían parábolas también. Jesús no era el único en tener parábolas, pero básicamente habían dos componentes de una parábola. Había la historia y había la explicación. Sin la explicación realmente no ibas a entender el propósito ni el sentido de la palabra. Tal vez podrías entender la historia, pero eso no era el punto principal. Entonces, una de las cosas más importantes es que encontramos que hay ese anhelo de Dios de expresar una verdad. Entonces, si vos verdaderamente querías entender de qué significaba la parábola, tenías que seguir el maestro. Digamos, si alguien, es como si yo digo, si quieren saber y entender la relación de 30 vacas o 30 cows and 28 chickens, buscame después. Y uno dice, ay, sí, no entiendo de qué se trata. Entonces, sí, quiero saber. Entonces, no les voy a explicar aquí hoy, ahora. Vengan mañana. Y que genera una inquietud, un deseo, un anhelo. Y quiero seguir el maestro. Porque está hablando, pero entiendo, pero no entiendo. Y céntrico al uso, digamos, cuando el versículo dice que estaba oculto una verdad desde la creación del mundo, tal vez el punto más céntrico es que Dios salva, que es un salvador, quien por compasión busca y anhela estar en relación con el ser humano. De hecho, uno de los nombres de Dios es en el Antiguo Testamento, en hebreo, es Yeshua. Yeshua, interesantemente, es el Dios quien salva, quien se preocupa por compasión para liberar. Es el que libera para entrar en paz, en un estado de paz. Es Yeshua. El nombre Jesús es literalmente Yeshua en hebreo, transliterado a griego y transliterado al latín, y así parece en inglés como Jesús.
y es él mismo era la revelación del anhelo de Dios desde la creación del mundo, el anhelo principal de Dios con escoger el pueblo judío era expresar al mundo su anhelo de salvar al ser humano. Pero fue desviado en el camino y por varias razones, pero entonces llega y eso es algo que ponía el enfoque a la llegada de Jesús. Entonces Jesús llega para revelar esa verdad tan céntrico, que Dios quería una relación de compasión y de intimidad. Y podemos ver Mateo 1, 21. De hecho, el evangelio de Mateo es un hebreo y dicen que es el evangelio de los hebreos, porque Mateo estaba tratando de convencer a los judíos que Jesús era la revelación de Dios para salvar al judío. Y lo vemos en este versículo 21, dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, pero imagina Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, no tenemos ningún libro de los evangelios escrito en hebreo, fue escrito en griego, pero es la sensación, la idea. Entonces, algo céntrico. Y me parece que es demasiado importante, como vamos a estar leyendo parábolas. Parábolas son hechas, no se escucha, uno se escucha con la mente, pero entiende con el corazón. Y es muy importante saberlo, porque hay como 46 parábolas, poco más, poco menos, depende si hay algunas versiones sobre la misma, si la contás como separadas o como la misma, que Jesús contaba. Y típicamente son parábolas que las parábolas son historias de la vida cotidiana que los de aquel tiempo iban a identificarse en la historia. Eran historias, actividades cotidianas muy conocidas. Entonces, pero en el fin de cada historia hay un fin inesperado. Algo, un twist, algo que genera como, ¿cómo? Como la pregunta, how many didn't? ¿Cuántos no? Digamos, uno dice, ¿cómo? No entiendo. No va con lo que me dijiste. Y es esa sensación, no va con lo que me dijiste. Y es justo eso, es para sorprender. Es porque Jesús está tratando de ponerlos a pensar, a meditar sobre una verdad o dos verdades espirituales profundas que no son exactamente como ellos los habían imaginado. En aquel tiempo tenemos, para entenderlo, para traerlo al 2015, tenemos que meditar un poco sobre la escena en la cual Jesús está hablando. Típicamente está hablando a los judíos, pero dentro de los judíos hay fariseos y escribas. Los fariseos y escribas en particular, eran los que anotaban, que estudiaban, que apuntaban la ley, de las leyes de los judíos, el Torá, los primeros libros de la ley, pero también vigilaba el pueblo en cuanto a obediencia. Imaginarlo como una combinación abogado, policía, de alguna manera. Horrible, yo sé. Pero alguien quien entendía toda la ley, interpretaba la ley. Es que nosotros llegamos a un abogado que dice la ley y uno confía en lo que dice el abogado para entender lo que está escrito. Igualito. Pero ellos lo hacían espiritualmente hablando. Entonces, escribas y los fariseos sabían la ley, interpretaban la ley para los demás,
pero al mismo tiempo se creían demasiado espirituales por saber todas las escrituras y entender intelectualmente lo que decía la ley, sin necesariamente vivirla o experimentarla o tenerlo en el corazón. Entonces hay hay alto nivel de cumplimiento externo y es en ese contexto que empezamos a escuchar las parábolas. Y Jesús, de alguna manera, la parábola también sirve para expresar, para confrontarlos sin confrontarlos. Es como decir, si él hubiera entrado diciendo una cosa, lo hubieran agarrado y dice, no puedes decir eso sobre nosotros. Pero es como cuando alguien dice una cosa y te ofende y dice, no, es una broma. Y uno dice, no, eso no es broma. Sí, pero dijeron que es broma. No sé, ¿es broma? No es broma, no sé. Y de alguna manera es así. Entonces y la verdad penetra. Y es por eso que vamos a leer en Lucas 15. Y a veces hay frases que se nos van porque no vivimos en el mismo contexto. Dice lo siguiente: muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Solo eso para los fariseos era como un asalto a sus sentidos. ¿Ok? Para ponerlo al día, imagínate a alguien, el gran fan, mejor fan no hay de Saprissa, sentado en una mesa con un montón de liguistas. Y uno dice, no puede ser. Traidor. Como que algo como un rechazo, como que no. Ellos son la chatarra, ellos no hacen nada espiritual. Entonces Jesús está reunidos con ellos, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Él entonces les contó esta parábola. Supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. ¿No deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se había perdido. Les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Un fin inesperado. ¿Cómo? Que Dios está más feliz con un pecador que nosotros que somos los más santos, los más entendemos todos, somos los que protegen la ley, y me estás diciendo que Dios es más feliz, más gozo con uno de ellos que nosotros. La ofensa que ellos deberían haber escuchado en esa historia es increíble. Porque primero todos ocupamos arrepentirnos, pero digamos que él entiende eso, entonces lo tira como que, ustedes no ocupan. Pero te digo una cosa, Dios está más feliz con el que se arrepintió que todos ustedes. Algo chocante. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una.
no enciende una lámpara, barre la casa y busca en cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que asimismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Es súper importante de cuando leemos parábola. Típicamente digamos que uno puede escucharle y pensar, yo sé esa parábola. Pero recuerda, no se escucha con la mente, el oído, se escucha con el corazón. Entonces quiero orar ahora mismo porque vamos a leer cosas que sé que hemos leído, pero queremos escuchar cosas que tal vez no hemos escuchado, porque eso es el propósito de una parábola. Padre, ahora vamos a leer lo que ha estado escrito para revelar cosas de enorme importancia desde la creación del mundo, dichos por ti. Jesús, te invito al Espíritu Santo de moverte, abrir nuestros oídos. Danos oídos para escuchar, para entender qué es lo que el Espíritu dice. En tu nombre te lo pido. Amén. Cuando leemos parábolas hay puntos céntricos. Típicamente hay tantos puntos céntricos como protagonistas en la historia, en la parábola. Entonces, si hay dos o tres protagonistas, personas principales, hay dos o tres puntos principales de la parábola. Y otra vez, uno de los puntos principales que acabamos de escuchar en estas dos parábolas es que hay un Dios quien busca, quien anhela, quien desea entrar en relación. El pastor quien busca la oveja y una vez que la encuentra y lo envuelve sobre sus hombros íntimamente, como en relación de nuevo con la oveja. Es céntrico al anhelo de Dios. Y también hay esa parte que es céntrico, que Dios salva y Dios busca. Pero también hay la otra parte que es el anhelo, es la sed, es hambre de uno que permite que ese Dios buscando encuentra, que las dos cosas se juntan y cuando las dos cosas se juntan hay algo enormemente especial que sucede. Y por eso Jesús dice lo siguiente en Marcos, él hace referencia de una parábola que si no podemos entender esta parábola, no vamos a entender ninguna. Y está en Marcos 4, versículo 13. Dice, está hablando con los discípulos y dice lo siguiente, ¿no entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? ¿Cuál será? Marcos, vamos a Mateo 13. Es esta parábola del sembrador. Versículo 1 al 17. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra.
esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les habló a ellos en parábolas. Aunque miren, no ven, aunque oyen, no escuchan, ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías, porque mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. ¿Ves? El corazón es céntrico. Determina lo que escuchan mis oídos y lo que ven mis ojos. Porque lo que está en mi corazón, hambre, sed, deseo, anhelo, búsqueda, es lo que permite que la parábola tiene relevancia a mi propia vida y que no se aplica para otro. O que empiezo a escuchar lo que el Señor revela como algo que penetra mi corazón relevante a mi vida. Él empieza a explicarlo y dice, versículo 18, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra. Inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra. Pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Pues hace la diferencia entre el que no entiende y el que entiende. Tal vez recuerdan la parábola del que construye la casa sobre la roca, viene tormenta y el que sobre la arena. Uno sostiene, el otro no, porque los dos escucharon, pero uno construyó, actuó de acuerdo con la palabra, porque entendió, actuó, y actuar es junto con entender. La idea de actuar de acuerdo con lo que el Dios instruye o que me dice es lo que hace la diferencia. No solo el hecho de escuchar.
escuchar casi es, uno ocupa escuchar para poder actuar sobre lo que uno escucha, pero escuchar en sí no es de enorme valor si uno no aplica lo que se escucha. Entonces me ha pasado muchas veces, sí, es la verdad, me ha pasado muchas veces el que uno dice, llegan y que dicen a uno, ¡ay, qué buena charla! Doy una charla un fin de semana y veo a la persona el lunes o el martes, ¡qué buena charla del fin de semana! Y yo digo algo, sí, ok, ¿qué te impactó? Eh, mm, ¿Sobre qué era? Y digamos, como que el hecho que es como el hecho de que algo ve algo, es como ver algo en Facebook y pongo like y el, nada que ver, digamos, como que es cuando lo que es dicho penetra y produce cambio en cómo actúo, es cuando es cuando la semilla echa raíz. Es como que si las palabras fueran semillas y pasan por encima de mi corazón como pelotitas, pero interesantemente en una semilla contiene sí misma todo el poder de producir lo que está diseñado a producir. Digamos que cuando hay una palabra, hay una verdad de Dios, contenido en la verdad es el poder de cumplir y producir el fruto que quiere hacer y producir en mi vida. No me toca a mí producir el fruto. Lo que me toca a mí es ceder a lo que es dicho, darle espacio para que la fuerza de lo que es dicho agarre lugar en mi vida. Y cuando yo abro el espacio para que lo es dicho agarre fuerza, es cuando empiezo a ver el fruto de cederme a lo que es verdaderamente dicho. No es un asunto de que la verdad de Dios entra en mi lógica y pasa y es como entra por un oído y sale por el otro. Ay, qué lindo, qué bonito, sí, qué lindo. Es literalmente como si fuera, entra por aquí y sale por acá, sin caer aquí. Porque cuando cae aquí, afecta todo lo que yo hago. Digamos, podemos tomar un principio de diezmar, de dar algo de intencional del ingreso a lo que entra por el trabajo, el esfuerzo en mis finanzas. Entonces hay mucha instrucción, mucho principio alrededor del dinero, de invertir, de decir, ok, hay un templo, hay un lugar, hay una casa espiritual. Invierte en los propósitos de Dios. Forma una parte de esa riqueza y ponerlo porque pertenece al Señor de todos modos. Hónralo con el dinero. Aparte, sea intencional, es una inversión, haga la inversión. Y uno dice, sí, suena bonito. Ay, qué lindo. Okay. Pero si literalmente no entra en el análisis, cuando yo analizo mis números y la chequera y la banca, la cuenta bancaria y ahí voy a cómo, no, ¿cómo voy a dar tanto ahí? No, jamás. Entonces, que si no entra en el cálculo, ha caído sobre algo duro, no penetra. ¿Por qué? Porque no actúo de acuerdo con eso. Entonces, es como si no entiendo. Porque si entendía, lo haría. ¿Por qué? Porque sé que hay enorme poder en hacerlo. Porque quiero el fruto que produce. El fruto espiritual, el fruto sobrenatural que genera abundancia en cuanto a fruto espiritual porque
actúo de acuerdo con la instrucción. O que uno dice, ay, qué lindo concepto de perdonar. Lo escucho, entra acá y sale, ay, lindísimo. ¿Qué van a echarle sobre perdonar? Hasta que alguien en el trabajo, algo, una cosa y meten el cuchillo por detrás y que te serruchen el piso y el chismeo y todo eso y ahí le va a llover. Y eso de qué bonito, perdón, y, ay sí, pero mi situación es diferente. Entonces uno no aplica, no cae en cómo cambio mis palabras, cómo cambia mi forma de ser, no, yo tengo todo justificado porque es como a mí me parece. Pero cuando valoro las palabras, porque aquí dice que hay una cosa es recibir la palabra, tengo que dejarlo caer, pero una vez que entra, penetra y empiezo a actuar, tengo que protegerla. No puedo solo decir, actué de acuerdo y ya no cuido. No, es precioso. Los principios espirituales son preciosos y son vida, fuente de vida para mi corazón. Entonces, igual tengo que protegerlo. Digamos que si empieza aquí, dice que fácilmente, versículo 22, uno cae, la palabra puede caer, puede empezar a crecer, pero si crece en medio de otras actitudes, la preocupación, la ansiedad, que esas cosas crecen en conjunto, la verdad espiritual puede estar creciendo, puedo estar diezmando, pero si la preocupación y la ansiedad empiezan a crecer de igual forma, eventualmente mata la capacidad del fruto que el Espíritu de Dios quiere producir. Entonces, la ansiedad, entonces como que yo tengo que vigilar las otras actitudes de acuerdo con que analizar la tierra de mi corazón y decir, no, suave. Hay algunas actitudes que están creciendo en conjunto con unos principios y esos van a matar el fruto de esas verdades. Yo recuerdo hace años, digamos que mi mamá tenía un jardín y ahí tenía tomates y zanahoria y siendo el chiquitín de la casa, entonces me tocaba a mí sacar la mala hierba, entonces la maleza. Todos los veranos por meses, sí, meses, empezando ahí como marzo hasta la cosecha en como agosto, entonces el calor, el sudar, entonces al principio yo agarraba, ay, qué pereza, entonces agarraba todo lo que podría y jalarlo y sale, pero queda la raíz. Entonces como una semana después, otra vez, ay, no puede ser, acabo de hacerlo, ¿cómo es posible? Entonces todo lo que hacía era mojarlo por unas horas, toda una noche. Y el día siguiente, cuando iba para hacerlo, sacaba intencionalmente para jalar raíces. Y si no sacaba raíz, no dejaba de trabajarlo hasta sacar raíz. Porque sabía, si no sacaba raíz, inmediatamente iba a volver. Entonces, porque y hay que sacar raíz. ¿Cuál es la raíz de eso? ¿Cuál es la raíz de esa preocupación, ese temor, esa sensación ¿cuál es la raíz? Ocupo sacarla de la raíz y como invitar al Señor de mojar la tierra de mi corazón para que esas cosas no crecen en conjunto. Porque Él realmente, Gálatas 5, los principios espirituales de Dios, la palabra, la instrucción del Señor está presente en nuestra vida para producir lo siguiente. En cambio, el fruto del Espíritu es un producto es fruto. Si uno ha puesto fe en Cristo, Cristo muere en ti
por el Espíritu. Digamos, realmente quien mora en vos es el Espíritu, quien mora en mí es el Espíritu. Es Jesús, pero es el Espíritu. Jesús dijo, yo me voy, chao. Y dejo mi amigo el Espíritu. Él se encarga. Yo me voy, Él se queda. Entonces, el Espíritu es cuando pongo mi fe en Cristo, cuando pongo mi fe en que murió y resucitó y vive, es el Espíritu quien entra en mí y muere en mí. Y ese Espíritu, cuando yo actúo de acuerdo con un principio espiritual, yo suelto el Espíritu, cuando yo presto atención al Espíritu, el Espíritu es quien me guía y produce fuerza, fruto dentro y a través de mí. Paciencia, por ejemplo, en la vida espiritual, no es Cris tratando de ser más y más y más. Uy, voy a ser paciente hoy. Uy, voy a ser bondadoso hoy. No. Es como la tierra diciendo, uy, voy a producir una manzana hoy. No. Está contenido en ADN de la semilla. La pregunta es, ¿tenés la semilla o no tenés la semilla? Suerte, tierra, en producir una manzana si no tenés la semilla. No se puede. Y si la tenés, relájate porque el poder está en la semilla. Lo que hay que hacer es generar buen ambiente para que la semilla hace todo lo que le da la gana. Entonces, el espíritu es la semilla y eso depositado en mí, yo le doy, ok, ¿qué quieres hacer hoy? Lo que te da la gana. Yo cedo a vos. Dele, haga loco. Y cuando le doy ese espacio, su fruto es el producto de su presencia actuando en mi vida. Entonces, mi intención no es como tratando de vivir parecido a una manzana, no, es vivir de acuerdo para que esa semilla que el Espíritu de Dios deposita se revela con toda libertad. Y eso requiere cederme a esa instrucción del Espíritu. Si el Espíritu trae convicción a mi conciencia, hacerle caso, porque quiero que Él florezca dentro de mí para que su fruto se multiplica en mi vida y a través de mí. Si Él me está guiando en eso de las finanzas, dale sensibilidad, sí, Señor, perdóname, digamos, como que yo te cedo. ¿Cuál es su instrucción? Yo te cedo, yo no quiero preocupación, ansiedad como producto de mi vida. Yo quiero paz y paciencia y bondad y generosidad y benignidad como fruto de mi vida. Y eso, veámoslo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y la pregunta es si esas cosas son en aumento en nuestra vida. Es nuestra vida produciendo por presencia del Espíritu ese fruto múltiple. Y decía 30, 60, 100. No importa, cada uno tiene una gracia para 30, 60 y 100. Pues son como otra vez parábola de los talentos. Pero la idea es que cuál es el fruto, porque el fruto es producto de primero si he recibido la semilla de un Dios quien salva, pero ¿cuál es la condición de mi corazón en respuesta? ¿Cuál es la sed, hambre, anhelo, deseo de decir, Señor, te necesito más que cualquier cosa? Ocupo esa presencia de tu Espíritu más que cualquier cosa.
Porque cuando valoro eso, cambia completamente cómo gasto mi tiempo. Digamos, ¿has pensado en cómo gastas el tiempo? Digamos que hasta diezmar el tiempo. Uno trabaja, ¿qué? 40 horas por semana, algunos 50, algunos no trabajan ahí. Pero, ok, si tomamos 40 horas por semana, diezmar lo que son 4 horas por semana. Qué chido sería si decidimos invertir 4 horas por semana, como decirle, Señor, yo me ofrezco. Yo no sé mucho, pero Xiomara, entréname para trabajar con jóvenes, con chicos, con niños, con lo que sea. Enséñame. Y invierto un tiempo, 2 horas, un fin de semana. Ella ocupa ayuda para atender, para alguien que se involucra. Es decir, yo me ofrezco. Yo quiero servir y yo quiero dedicar, yo quiero invitar. Ocupamos ayuda en el café, ocupamos ayuda en la entrada, ocupamos ayuda. Hay miles de maneras de invertir. Y si no es ahí, es en Funda Vida. Y si no es en Funda Vida, es en Lifting Hands. Pero la idea es que uno toma, eso no es su tiempo, solo, no, todo es mío. Digamos, uno invierte y dice, Señor, aquí estoy y invierto y doy. El, el ser equipado para servir. Vamos a tener Viva 1, tomar el tiempo. Vamos a tener Viva 2, tomar el tiempo. Vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, tomar el tiempo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo, quiero que se mueva dentro de mí, quiero que se me inquiete, quiero que me guíe, quiero que me enseñe, quiero que me trae convicción del pecado? Todo eso es el labor del Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero sus dones fluyendo, quiero actuar. Un don es sobrenatural, espiritual, que es producto, fruto de su presencia dentro de mí. ¿Cuál es tu don espiritual? ¿Cómo se actúa? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo actuar en ella? Genera enorme gozo, enorme gozo. Alegría, el fruto, el espíritu. Entonces, como que cuando eso es lo que el espíritu encuentra en mi corazón, es algo que me transforma. Lucas 14, 15 otra parábola. 15 al 24. Para mí es chivísima que hoy hay comida ahí afuera. Porque hay algo enormemente espiritual en la comida. Literalmente Jesús describe, digamos que el pueblo judío describe cielo como un banquete, como una cena de gala. Constantemente, digamos, lo que acabamos de leer, lo que lo molestaba a los fariseos era el hecho de que Jesús comía con los cobradores de impuestos y pecadores. Hay algo en la comida. Están comiendo en esto. Jesús se describe como comida. Es comida por todo lado. Por eso me encanta. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, dichoso sea el que come en el banquete del reino de Dios. Dichoso, qué lindo va a ser. Increíble. Lomito, cerdo, salmón. Seguro que van a tener. Jesús le contestó, cierto hombre preparó un gran banquete. Invitó a muchas personas.
A la hora del banquete mandó a su siervo a decirles a los invitados, vengan, porque ya todo está listo. Pero todos sin excepción comenzaron a disculparse. El primero le dijo, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpas. Otro adujo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpas. Otro alegó, acabo de casarme y por eso no puedo ir. El siervo regresó y le informó de esto a su señor. Entonces el dueño de la casa se enojó y le mandó a su siervo, sal deprisa por las plazas, a los callejones del pueblo, y trae acá a los pobres, a los inválidos, a los cojos, a los ciegos. Señor, le dijo luego el siervo, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía hay lugar. Entonces el Señor le respondió, ve por los caminos a las veredas y oblígalos a entrar porque para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutará de mi banquete. Hambre, literalmente hambre, describe deseo, anhelo. No sé si has hecho una cena en tu casa. Cada año hacemos el banquete, la cena de gala de Fundavida. Y de igual con este banquete, no es algo que sucede de un día a otro. En aquel tiempo, para hacer un banquete hay que matar la vaca, hay que limpiarla, hay que cortarla, es todo una cosa, no es ir al alto mercado y agarrar un lomito, no, nada que ver. ¿Okay? Entonces, lanzaron la invitación mucho antes y la fecha mucho después. Entonces, lo que ellos dicen, estás invitado, dicen que sí. Entonces llega la fecha, todo el tiempo, todo apartado en el smartphone, y que llega el día y dice, no, sorry, hoy no puedo. Y así hasta a mí me da chicha, porque me pasa. Digamos, uno invita a la cena de Fundavida y que, ay, sí, voy a llenar una mesa con 10 personas y voy a comprar 2 y 3 y no sé qué y cuánto. Y acercamos a la fecha y dice, no puedo ir. Y uno dice, por dentro digo, no sabes ni idea lo que estás perdiendo. Digamos, no solo porque es increíblemente rico en la comida, pero una noche, pero la riqueza espiritual que va a llenar el corazón. Y uno lo se siente y casi como le da chicha a uno, de ay, voy a invitar gente de la calle entonces. Y que me pasa, lo entiendo muy bien la parábola. Entonces como que, o tal vez pero ¿qué es? Ese asunto no es que, ok, recuerda, parábolas. Hay un twist, hay algo como que, wow, que llama la atención, como que uno no espera lo que está siendo dicho. Que literalmente era ilógico que alguien comprara una tierra sin haber visto la tierra primero. Entonces esto es como una de esas excusas que en mi tiempo de dinosaurios, cuando quería salir con una muchacha en cole o algo y uno llama, quiere salir y dice, no puedo, tengo que lavarme el pelo. Y uno dice, ok, excusa, pero uno sabe que no es la excusa, ok, es como, wow, ok, sí, puede ser que está lavando el pelo, sí, de acuerdo, pero por favor. Entonces como que revela el corazón. Estas son como, tengo que lavarme el pelo, estas respuestas. ¿Ok? Porque alguien que puede comprar 5 bueyes, que tiene capacidad de tener a alguien encargado de hacerlo, era un montón de plata. Entonces él no ocupaba ir, tenía personas. Entonces eran excusas como inventadas casi, y lo que revelan. Entonces son como, y por eso ocupamos oídos para escuchar, porque el Señor nos invita. El banquete es una invitación a la invitación del Señor, del Espíritu de Dios,
en lo que hacemos. Pero lo que hay en mi corazón es lo que informa cómo veo una invitación. Y es un asunto, como habíamos dicho, lo que está en mi corazón es lo que cambia lo que veo. Quiero que vean una foto. Esto cambió mi vida, ok, completamente. ¿Verdad? Ok, ahora sé por qué me enamoré. Entonces, cuando la conocí, digamos, cambió completamente mi vida. Digamos, como que, y uno dice, ok, sí, pero no, yo empecé a comer en lugares donde nunca habían comido, digamos, porque a Andrea le encanta chips y salsa. Entonces, entré en lugares donde nunca había entrado a comer cosas que nunca había comido. ¿Por qué? Porque quería estar con ella. Entonces, como que tanto fue que ella sabía todos los chips y salsa de todos los restaurantes de todo Boston. Entonces había escogido cuál era el mejor. Entonces cuando venimos a Costa Rica el año después y estamos viviendo acá, yo fui a Boston, compré un topper y fui al restaurante y dije, lléname esto con un montón de salsa. Y me dicen, ¿por qué? Entonces yo dije, tengo que llevarlo a Costa Rica. Entonces llamaron a todos los saloneros y no podrían creer, este tipo va a llevar a Costa Rica toda la salsa. Sí, pero entonces llegué con un montón de salsa y chips de ese lugar y gasté el dinero en chips y salsa. Jamás en la vida gastaba mi dinero en chips y salsa. Jamás. ¿Por qué? Porque amor informaba mi decisión del uso de mi dinero. El amor informaba el uso de mi tiempo. Entonces, él era ilógico para otro, pero toda la lógica del mundo para mí. ¿Por qué? Porque ese estaba en mi corazón, había penetrado. Y algo que penetra mi corazón cambia cómo utilizo todo lo que tengo. Todo lo que, cómo actúo, cómo pienso, que es importante, que no es importante. Por eso, Mateo 13. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Sorprende. Tiene el twist. ¿Por qué? Porque es un comprador de perlas. Quiere un montón. No, vende todas las otras. Dice, no, ya no. En relación a lo que yo encontré, lo demás no me importa. No es que mantengo, ay sí, quiero esta otra con todas las otras. No, 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 no. No, la que es de verdad, no es que yo decía, ay Andrea, qué linda que sos. Sos una de mis novias. No estaría aquí casado con ella. Porque uno tiene que decir, no es que voy acumulando novias. Sos la más bonita de todas. No, tampoco sirve. No, deshago la relación con las otras. Es decir, vendo las otras para dedicarme con todo a una. Y así es el Señor. Si el amor humano tan débil que sea o que es,
es así, cuanto más que el Señor dice, mira, mi amor nunca mi amor te busca, está en búsqueda de vos, como alguien quien no ha encontrado su vida sin encontrárselo a mí. Yo soy la luz que vos necesitas. Yo soy el pastor que una oveja ocupa. La oveja ni siquiera sabe que ocupa un pastor hasta encontrarlo. Y al encontrarlo dice, wow, ¿dónde has estado toda mi vida? Pero el amor de Dios busca, sí, pero también busca el que está en búsqueda. Por eso la parábola. El que anhela con sed, con hambre, hay algo en esto que yo necesito. Él tiene palabras de vida. ¿Cómo es que puede ser que yo quiero que eso domine en mi corazón? Y cuando eso domine en mi corazón, todo lo demás pierde su valor. Tiene valor, pero solo en relación al uno. Tiene valor, pero solo en relación a la perla. Increíble. Tengo dinero, sí, ocupo vivir, pero solo en relación al que vale todo. Tengo tiempo para hacer lo que sea, pero solo en relación tiene sentido y propósito en el que merece todo. Y cuando lo entiendo de esa forma, encuentro gozo y el fruto de su presencia y de su amor dando vuelta, encontrando lugar de echar raíz, de crecer, de producir fruto 30, 60, 100, mucho más de lo que he recibido. Y el propósito de nuestras vidas es de ser lleno de fruto, no exitosos en el ojo del mundo. Está anhelando que la palabra que sea verdadera, que sea expresada a través de nuestra vida, en las relaciones cercanas, en nuestra forma de actuar, con el uso de nuestro tiempo, con el uso del recurso, mi talento, mi tesoro. Porque revela el amor de uno en mi céntrico, en mi corazón, en mi vida. Y cuando escucho y dejo eso de penetrar mi corazón, trae revelación. El que tiene oído, que oiga. Vamos a ponernos de pie.